Saludem ara ja en Joan Julivert, Alejandro López Fonta, bona tarda, Anton Losada i Javier Pérez Royo, que avui són aquí especialment per presentar també aquest llibre, Constitución, la reforma inevitable. També a Liu Fort, la Marta Roqueta, bona tarda a tots. Estàvem escoltant aquestes primeres declaracions d'Arnaldo Otegi després de conèixer aquesta sentència d'Estrasburg. Us ho pregunto també a vosaltres. Quines conseqüències pot tenir aquesta sentència d'Estrasburg, que arriba ara al novembre, a les portes també del judici pel procés, que se celebrarà segurament el mes de gener? Bueno, consecuencias es difícil saberlas. Consecuencias va a tener. Ahora, ¿cuáles van a ser? Entre otras cosas, porque esta sentencia ahora tiene que ser interpretada y, entre otras cosas, tiene que ser interpretada también por el Tribunal Supremo Español, que es el que ha sido condenado el Estado español como consecuencia de que ha habido una condena por un juez no imparcial. Que este es el motivo por el cual esta ha sido la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es también vulneración de la Constitución española, porque la exigencia del juez imparcial está en el derecho a la tutela judicial efectiva que figura en el artículo 24 de la Constitución. Entonces, la condena es grave porque condena al Tribunal Supremo y condena al Tribunal Constitucional, que no ha remediado la vulneración que se ha producido por parte del Tribunal Supremo de este derecho fundamental, ¿no? ¿Qué consecuencias puede extraer el Tribunal Supremo a la vista del proceso que tiene ahora, entre manos, que va a abrir desde mi punto de vista, además de una manera manifiestamente anticonstitucional desde muchos puntos de vista? ¿Desde cuáles, por ejemplo? El primer, que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo pueden ser el juez ordinario predeterminado por la ley para entender de la conducta de Carles Puigdemont, aunque Carles Puigdemont ahora mismo no está, y ahora indicaré que ese es otro motivo de anticonstitucionalidad, pero de Oriol Junqueras, de los demás consejeros, de Carmen Forcadell, etcétera. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Esto tendría que haberse juzgado en Cataluña, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Al haberse vulnerado ese derecho, se ha vulnerado el derecho a la segunda instancia, que es un derecho clave en el derecho penal. El Tribunal Supremo se ha convertido en tribunal de primera y única instancia y, en consecuencia, se prescinde de la segunda instancia, que es una pieza clave en el proceso penal en todo Estado democrático. En tercer lugar, se han vulnerado los derechos de las personas que están detenidas preventivamente y que no debían de haber estado ni un minuto en prisión. En ningún momento se debía haber adoptado esa medida cautelar, eso no lo entiende nadie. Y en cuarto lugar, y esta es una tesis personal mía, que la llevo manteniendo y que he publicado ya 5 artículos que recuerde, 2 en Ara y 3 en El Diario, en el que yo entiendo que después de la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre Puigdemont, y que Puigdemont no puede ser juzgado en España por delito de rebelión, no puede serlo ninguno de los consejeros. Porque el principio de legitimidad democrática se proyecta en el Poder Ejecutivo de manera distinta a como se proyecta en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo se proyecta en condiciones de igualdad para todos los parlamentarios. Todos los diputados del Congreso, todos los diputados del Parlamento de Cataluña son portadores del principio de legitimidad democrática en condiciones de igualdad y se puede proceder penalmente contra cualquiera de ellos en el caso de que hayan cometido algún ilícito penal. Pero en el caso del Poder Ejecutivo la proyección se hace jerárquicamente. El único que obtiene la legitimación democrática es el presidente, que es el que se presenta, hace el debate de investidura y es con base en su programa de gobierno como obtiene la investidura de la Cámara. Y los consejeros o los ministros son colaboradores del presidente en la ejecución de su programa. En consecuencia, si no se puede proceder contra el presidente, no se puede proceder contra los consejeros o contra los ministros, que son apéndices del presidente. Y después de la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein, pues no se puede ir contra Puigdemont por rebelión o por sedición y, en consecuencia, no se podría ir contra ninguno. No se podría abrir siquiera el juicio oral. Falta el presupuesto constitucional porque se vulnera el principio de legitimación democrática, que es en lo que consiste el Estado de Derecho. Y en consecuencia aquí estamos ante una situación, en mi opinión, esto se tendría que plantear ya ante el Tribunal Constitucional, antes de que se abriera el juicio.
para que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre si existen estas vulneraciones de derechos fundamentales, de tal manera que se resolviera el problema y no se tuviera que esperar a los 7 años, dentro de 7 años, o dentro de 8 años en el Tribunal Europeo de Derechos. Pero esto de una manera o de otra se está planteando ya, ¿no? Entonces, esta es mi tesis, es lo que yo estoy viendo. Yo lo que no he visto es que se haya planteado, yo lo plantearía, yo plantearía ya un recurso de amparo, puesto que hay un auto de apertura de juicio. Mi pregunta es, el tribunal alemán no ha juzgado. El tribunal alemán lo que hace es decir no a una euroorden porque no cumple los requisitos de euroorden en función de lo que se dice. No. Pregunto, es pregunta. No, vamos a ver, el tribunal, no ha habido un juicio en el tribunal alemán sobre el delito. Vamos a ver, en España. Sí, el tribunal alemán lo que ha dicho es que los hechos que el juez Llarena relata en la orden de detención y entrega, esos hechos no son constitutivos del delito de rebelión, ni del de rebelión en España, ni el equivalente. No, en España dice o en Alemania. No, quiere decir el equivalente, que es el de alta traición. Es que si no hubiera equivalente delito, entonces ya estaríamos en otro. No, mire usted, yo no estoy hablando de calificación jurídica, no es un problema de nomen juris, es un problema fáctico. Son los hechos que usted relata los que no son constitutivos de delito en Alemania. De delito de rebelión, que es el equivalente, porque falta esos hechos no supone el ejercicio de la violencia constitutiva del tipo penal. Es decir, hay incidentes violentos. Y entonces eso es lo que se relata en la orden del juez Llarena y lo que se va a 200 y pico de incidentes, 200 atestados de la Guardia Civil. Mire usted, el número es indiferente. La violencia que exige el delito de rebelión, igual que el tipo de alta traición en Alemania, es una violencia, es un alzamiento violento. Sí, en esto podemos estar de acuerdo. Però no ens encallem ara només amb això, perquè si no, no avançarem. Entonces, lo que quiero decir es que esto es lo que no hay. Entonces, lo importante de la decisión del tribunal alemán, que es muy curiosa, que es muy curiosa porque el tribunal alemán lo que hace es que se lleva las manos a la cabeza cuando ve la orden que cursa el juez Llarena, El fundamento jurídico segundo, en el primer fundamento jurídico, el alemán delimita el alcance del objeto que es la cuestión. Y en el segundo, que es donde empieza la argumentación jurídica, el tribunal dice, yo no he visto nunca en mi vida, en los años que lleva este tribunal resolviendo problemas de extradición, jamás se ha encontrado una situación como esta. Esta es una orden, dice, completamente atípica. Durchaus atypisch, es la expresión que utiliza, completamente atípica. Dice, en el formulario que hay para las órdenes de detención y entrega tiene que figurar autor, delito, lugar y fecha. Y en lugar de decir el autor, delito, lugar y fecha, hay un relato de 17 páginas y tras la lectura de las 17 páginas no queda claro ni el autor, ni el delito, ni el lugar, ni la fecha. Antón. Bueno, yo suscribiendo todo lo que ha dicho Javier en materia jurídica, yo creo que la principal consecuencia es que ya no podemos decir que es un tribunal regional alemán el que discute al Tribunal Supremo, que es la gran línea argumental para defender la actuación del Supremo. No, es que esto es una cosa que es un tribunal regional alemán, como si fuera tercera regional, ¿no? De entrada no es un tribunal regional, sino que es un tribunal superior de un Länder alemán. Pero dejando aparte esa cuestión, que dentro de la ley fundamental de Bonn es al que compete. Pero quiero decir que la línea argumental de que lo que hacemos aquí en materia penal, en determinadas situaciones, en Europa no se discute, o si lo discuten, son organismos sin importancia, un tribunal regional alemán, se cae. Esto es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, toda esta teoría de que hay una enorme conspiración contra la justicia española, a la justicia española no la entienden fuera, no entienden las circunstancias en las que estamos aquí, se cae por su propio peso. Y el Supremo va acumulando resoluciones adversas a una línea jurisprudencial que se basa en una idea que es completamente antijurídica, que es que como lo que está aquí pasando es muy excepcional y es muy grave, podemos hacer una aplicación excepcional de la ley y una interpretación excepcional de la ley. Y lo que le ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que le dice el Tribunal Regional Alemán y los tribunales belgas y los escoceses es que, oiga, no, el derecho penal sigue vigente. Y usted, por muy graves que a usted le parezcan los hechos y por muy excepcionales que a usted le parezcan los hechos, tiene que someterse al imperio de la ley. Entonces, si en el Tribunal de Ortiga había una juez
que ya había anulado un juicio y una condena anterior por imparcialidad. Es que ya hay un precedente con la magistrada Murillo. Usted no se lo puede saltar. Igual que si no encaja en el tipo penal, por muy grave que a usted le parezca el acontecimiento, no encaja en el tipo penal. Y si no encaja en el tipo penal, no puede usted abrir juicio por rebel·lió. Ja està. Anem a les conseqüències i també a les reaccions que hi ha hagut després de conèixer aquesta sentència d'Estrasburg. Sheila, com han reaccionat les xarxes? Doncs sí, les xarxes de seguida, a partir de les 11 del matí, podríem dir que les dues primeres temàtiques eren pràcticament Otegi i Estrasburg. Nosaltres, si us sembla, comencem amb la piulada que ha fet Arnaldo Otegi, després l'ha repetit en tots els idiomes possibles, i era aquesta, deia: mintieron, construyeron una acusación falsa, nos encarcelaron, cumplimos la condena, nos encarcelaron por construir una estrategia pacífica. Hoy su gran mentira queda al descubierto. Nuestra sonrisa es más amplia y España queda retratada como lo que es, un Estado antidemocràtico. Lògicament, aquesta decisió hi ha qui l'ha celebrat i també hi ha hagut a qui li ha molestat i força. Nosaltres anem a fer un recull de totes les opinions, de totes les reaccions, i comencem precisament amb la del president de la Generalitat, que es mostrava molt satisfet i deia: la justícia espanyola cada vegada més qüestionada a Europa. Si ens n'anem a la piulada que feia l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, feia precisament un recordatori i amb aquest titular que deia: només per recordar les darreres decisions del Tribunal Europeu de Drets Humans contra Espanya, culpable d'haver violat drets fonamentals en un sistema democràtic. I a través de titulars, com dèiem, de diferents publicacions, feia el següent recordatori: Estrasburg condemna Espanya per haver culpat Atutxa de desobediència sense un judici just. El següent recordatori: condemna Espanya, cremar fotos del rei és llibertat d'expressió, i lògicament acabava amb la fotografia, el titular del cas que estem comentant ara. Doncs bé, si ens n'anem a una altra de les reaccions, precisament el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha piulat. Ha dit que el Tribunal d'Estrasburg no ha passat la prova del cotó i, a més, ha dit el següent. Avui arriba aquesta sentència que confirma que Otegi i els altres encausats no van tenir un judici just, però ell ha estat a presó, injustament, no? Per tant, aquí hi ha una clara responsabilitat de l'Estat. I estem veient com això es reprodueix, com afers polítics, com l'1 d'octubre, s'intenten resoldre judicialment. Des de Catalunya en Comú Podem aprofiten per reclamar un canvi en el sistema judicial espanyol. Jo crec que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha demostrat que el sistema judicial espanyol necessita una reforma en profunditat per acabar amb la seva politització i cal establir tots els mecanismes per aconseguir una veritable separació de poders. I, en canvi, des de Ciutadans, Carrizosa es mostrava molt indignat per aquesta notícia. Cap infracció procedimental justifica blanquejar en aquestes persones que clarament han mostrat la seva violència i la seva intolerància. I com no podia ser d'altra manera, el PP també s'ha pronunciat, ho ha fet el president Pablo Casado i, com acostuma a fer, ha apuntat directament a Pedro Sánchez. Cuando conocemos que en el día de hoy el gobierno no dice nada después de una sentencia del Tribunal Europeo en el que viene a decir que el señor Otegi fue juzgado de forma parcial. En esto vamos todos juntos los constitucionalistas y lo que lamentamos es que el Partido Socialista no esté en nuestro mismo bando. I ara acabem amb una piulada de l'exmagistrat Elpidio, que feia la següent reflexió. Deia: la justicia española ya ha arruinado nuestra imagen democrática. El coste reputacional llegará a ser inasumible en lo moral y en lo económico. Estrasburgo sentencia que el tribunal que condenó por terrorismo a Otegi no fue imparcial. Elena, fins aquí totes les opinions i les reaccions més destacades. Y eso, le iba a preguntar, profesor, ¿y esto cómo se repara? Estos 6 años y medio que Otegi, por ejemplo, ha estado en prisión... Ha dicho profesor y te ha mirado a ti. Eso, repararlo, hay cosas que no tienen reparación. A mí no. Los 6 años y pico que han estado de falta de libertad, eso ya no tiene reparación. Esos 6 años y medio, el hecho de que se muriera su madre y él estuviera en prisión y que eso que él ha hablado, eso ya no tiene reparación posible. Ahora estamos también pendientes de la inhabilitación, por ejemplo. Bueno, sí, ahora se abre una vía. Ahora eso es lo que tendrá que estudiar ahora, en fin, los abogados de Otegi tendrán que estudiar y ver exactamente qué es lo que... Y luego, pues, ver la responsabilidad que se le pueda exigir al Estado, evidentemente, porque por ese tiempo, por eso que ha estado privado de libertad, ¿no? Pero obviamente lo más importante, los 6 años y medio de pérdida de libertad, eso ya
no tienen solución. Yo quería Eso insistir ya no tiene en solución. las declaraciones que acabamos de oír, que me parecen realmente asombrosas, tanto la de Carrizosa como la de Pablo Casado, que es un poco Charles Bronson, ¿no? Yo soy la justicia. Entonces, justicia es lo que nosotros decimos que es justicia. Derecho es lo que nosotros decimos que es derecho y Constitución es lo que nosotros decimos que es... Y si un tribunal nos quita la razón, se equivoca el tribunal. Entonces, claro, Carrizosa diciendo que el tribunal ha blanqueado a Otegi y Pablo Casado diciendo los constitucionalistas tendríamos que estar todos juntos en la defensa del Estado de Derecho, que es lo que hacen tribunales como el Tribunal Europeo. El ser constitucionalista no debería significar estar contra algo, sino que se debería significar defender el imperio de la ley, que es lo que hace el Tribunal Europeo de Imponerle al Derechos presidente del gobierno que se rebele contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso un constitucionalista. Que es una locura. Marta. La meva pregunta és, i ara què? Ho dic perquè per tot l'historial que té l'estat espanyol amb els tribunals europeus, sembla que l'estat espanyol, en segons quines qüestions, com per exemple el nacionalisme basc i el nacionalisme català, està disposat a pagar el preu de perdre credibilitat jurídica davant instàncies internacionals. Però és que si ens fixem, per exemple, en unes declaracions que, per exemple, va fer l'altre dia el politòleg Pablo Simón, ell explicava que fins i tot Europa ha castigat amb molta més duresa la rebel·lió econòmica grega que no pas tots els atemptats democràtics que pot haver fet la Hongria d'Orbán. Per tant, la meva pregunta és, entenc que des d'un punt de vista judicial tot això són revessos a la justícia, però és que el que sembla és que tant Espanya com en molts casos a Europa estan disposats a segons quins temes una mica a dir, val, estan allà, què hi farem, però és el que hi ha. Llavors la meva pregunta és, què implica això jurídicament en el relat polític en el moment en què s'ha polititzat la justícia? No, vamos a ver, esto es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que hace es constatar que el Estado español condena al Estado español como consecuencia de que el Estado español se ha producido la vulneración de un derecho reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ahí después se establecerá pues cuáles las consecuencias que se extraen yo no he visto la sentencia todavía, la veré cuando esta tarde, la veré esta noche cuando llegue al hotel, la miraré y entonces veré exactamente cuál es la parte dispositiva de la sentencia. Pero son ya unos cuantos toques de atención que está recibiendo. Está recibiendo. En términos generales, vamos a ver, en términos generales la justicia española no está recibiendo más toques de atención de media que la que están teniendo los demás países europeos. Lo que ocurre es que nosotros tenemos el problema del País Vasco y el problema de Cataluña. El problema de los nacionalismos, aquí es donde está. Y desde mi punto de vista, además, en el caso más claro es el caso del Procés. Aquí el Estado de Derecho español no está actuando como un Estado de Derecho. Yo no digo que el Estado español no sea un Estado de Derecho, pero el comportamiento que está teniendo en relación con todo lo relativo al Procés no es el de un Estado de Derecho. ¿Es el de un Estado de qué? El de un Estado que está incumpliendo su propia Constitución, que se está saltando su propia Constitución. Entonces yo creo que eso lo llevo, y por eso yo he escrito que no son presos políticos, pero lo parecen. Los presos catalanes no deberían estar en ningún momento ahora mismo en prisión. Y por lo tanto, no son presos políticos en el sentido como lo eran los presos políticos del franquismo, porque aquí pueden presentarse recursos, al final van a acabar ganando, pero van a tener su tiempo, cosa que no les ocurría a los presos políticos en la época de la dictadura. Pero estos señores no deberían de haber entrado en la cárcel ni un solo momento. Arnaldo Otegi hablaba de la transición española y decía... Eso para mí es de una cosa clarísima. Y desde luego que se están saltando garantías constitucionales, para mí no cabe la menor duda. La menor duda. Lo que hizo el fiscal general, pasa que se murió, y entonces cuando alguien se ha muerto, pues parece que ya es difícil, porque como no puede defenderse, decir algo, pero la conducta del señor Maza, de José Manuel Maza, fue terrible. Eso es injustificable desde ningún punto de vista. Joan. Sí, subscrivint tot el que diu el senyor Pérez Royo i en la línia del que deia la Marta, és que jo crec que l'Estat està disposat a pagar aquesta factura del descrèdit internacional perquè, entre altres coses, no li passarà res. És a dir, hi haurà sancions contra els jutges que s'han saltat reiteradament les normes constitucionals espanyoles que van en la línia del dret internacional dels drets humans. Jo avui crec que tenim una victòria moral com si ara, per exemple, els culers, ho sento, Alejandro, ens diguessin que la Champions de l'any passat del Madrid o la de l'any anterior, que encara va ser més flagrant, efectivament
no hauria d'haver merescut guanyar-la perquè els àrbitres es van saltar no se sap quina norma del fora de joc. Però la Champions continua en poder del Real Madrid. De què ens serviria? Bueno, yo creo Sería una victoria moral, estarían muy contentos porque se ha reconegut... Vamos a no comparar cosas que me parece que la comparación frivoliza un poco un tema que no se debe frivolizar. Yo creo que el coste reputacional es muy importante. El coste reputacional es muy importante. Para el Estado español, el descrédito que supone condenas de esta naturaleza son muy importantes. ¿Això marcarà el judici contra el procés? Va a marcar muchas cosas. Está marcando ya. Está marcando ya. Es decir, el hecho de que Puigdemont haya huido fuera de España, se haya exiliado y haya podido defenderse de la forma en que lo ha hecho, tiene mucho que ver con la imagen que hay en la justicia de otros países europeos con respecto a la justicia española, ¿eh? Es que allí son hombres libres. Sí, però tot la Fiscalia continua hombre, evidentemente aquí hay una voluntad clarísima por parte del Estado español, por parte del gobierno que fue el que puso en marcha en esto y del que no está consiguiendo despegarse el gobierno actual, que da toda la impresión de que estaría deseando despegarse, pero no puede. No tiene fuerza, porque no tiene fuerza. Porque no tiene fuerza, porque no tiene fuerza para despegarse. No deixem els temes judicials, de seguida ho reprenem. Y entonces, pero vamos, está claro que aquí ha habido una apuesta clarísima por actuar con la represión y para castigar de una manera con el delito de rebelión, O sea, Ara que estem parlant el máximo delito que se puede hacer, del que se puede hacer uso, lo cual es una barbaridad terrible, ¿no? Y además lo están reconociendo, lo dijeron los penalistas españoles, porque esto no es un problema que lo esté diciendo el tribunal, hubo 120 profesores de Derecho Penal de toda España que lo dijeron, lo acaba de decir Pascual Sala, lo acaba de decir O'Callaghan, que es uno de los magistrados del tribunal. Y indirectamente la advocacia del Estado. La abogacía de Estado no lo ha dicho, la abogacía de Estado ha dicho otra cosa, no ha hecho para mi gusto, en fin, yo no estoy tampoco de acuerdo con eso, pero sí lo han dicho, o sea, personas, o sea, y si uno hace ahora mismo una encuesta en el mundo académico español, sale por una mayoría aplastante que ahí no hay rebelión. O sea, que eso no es una cuestión que se esté diciendo fuera, también se está diciendo dentro. Lo que pasa es que hay un núcleo, que es el Tribunal Supremo y es la Fiscalía, que el Tribunal Supremo, que se ha decidido a que ellos van a poner orden. Nosotros vamos a poner orden aquí. Y aquí, y lo que Rajoy no ha sido capaz de hacer y el otro así, aquí ahora se van a enterar de verdad cómo se hacen las cosas.